Lo primero que se viene a la cabeza cuando ves este anime es la palabra Super Robot, y es necesario hablar brevemente de este contexto, puesto que mantiene todos los elementos de esta tendencia del género de ciencia ficción mecha. Ese término se populariza en los 70 de la mano de Go Nagai y sus inmortales series de Mazinger Z, Getter Robot y sus derivados, influenciados enormemente por el contraste que creó Marvel Comics sobre la influencia de DC, utilizado en Japón para proyectarlo a través de robots gigantes que generalmente se hacían contraparte a enemigos gigantes o invasores espaciales, donde los elegidos pilotos eran los encargados de salvar a la humanidad en calidad de superhéroes, con ese toque oscuro y humano influenciados de los cómics de Occidente. En la década de los 90 se retoma esta característica del super robot una vez más, siendo Giant Robot uno de los más grandes predecesores de Gurren Lagann, donde se destacaba una poderosa y fluida animación y gran baraja de personajes icónicos y muy llamativos. En esta década se intentó retomar algunas tendencias del super robot de los 70 sin mucho éxito, hasta que la franquicia Getter Robot lanzaría una de las más grandes tendencias, volviéndose lo más épico y apoteósico: la increíble obra de Getter Robot Armageddon. Lo paradójico es que fueron los nuevos talentos quienes le dieron su propio sello, creando una serie increíblemente hilarante y épica, siendo esta la influencia más grande a Gurren Lagann. Entonces ya tenemos el contexto del cual se tomó la idea de ser épico y apoteósico e incluir personajes e ir desde las profundidades de la Tierra hasta los confines del espacio, influencias tomadas tanto de Giant Robot como de Getter Robot Armageddon. Siendo Gainax un estudio que hace producciones de fans para fans, haciendo referencia al enorme culto otaku de la animación japonesa, le imprimió su propio sello audiovisual, los efectos luminosos y de entrecapas, puntos de fugas y fotogramas principales para crear su propio estilo de animación envolventes y de movimiento, que más adelante lo retomarían en el estudio Trigger. Pero quizás la más grande genialidad de Gainax no fue hallar un perfecto entorno, sino al mismo tiempo crear una construcción y evolución de personajes partiéndolos en dos grandes arcos, que más adelante se resumirían en las películas tituladas El fin de la infancia y Luces en el cielo. Siguiendo por el camino de tomar referencias de la década de los 70, se inspiran para crear el primer personaje que va a servir de guía para el que sería el protagonista. En cierta forma es inspirado en Joe Yabuki, y desde un inicio lo intentan dejar en claro cuando desde la primera escena intentan escapar utilizando una estampida de cerdos, haciendo referencia a la célebre escena de Joe tratando de escapar del reformatorio, y de esta misma forma atribuyéndole una personalidad fuerte, arrolladora y de constante lucha a este personaje, que serviría como inspiración para el protagonista y al mismo tiempo como corte del arco del final de la infancia. Este es otro de sus puntos fuertes, ya que con el primer protagonista se empieza a migrar la relevancia hacia este personaje, que todavía no estaba listo y se encontraba en vía de desarrollo, partiendo de una personalidad pusilánime, un personaje que parecía ser secundario, y la evolución de este valiéndose del recurso del hype y derivados, incluso inmortalizando frases como "cree en mí creyendo en ti", un espléndido juego de palabras invertidas que reflejaron perfectamente parte de la trama, incluso en momentos trágicos, aportando de una forma creíble y hasta coherente la evolución de este personaje, heredando esa arrolladora voluntad que irónicamente también se podía proyectar como el mismo poder espiral, creando un quiebre en la historia, haciendo surgir al personaje que rompería todos los límites inimaginables y las dimensiones espaciales, al mismo tiempo siendo uno de los relevos protagónicos más impactantes de todos los tiempos, en medio de una revolución audiovisual muy potente. Por otro lado, vale destacar la velocidad, que por momentos es aturdidora con la que ejecutan la trama. En pocos capítulos pasan de vivir en las cavernas a romper las galaxias y crear estragos a niveles dimensionales, tomando como giro argumental el misterioso poder espiral, que es otra apuesta tomada de los adelantos científicos blandos de la esencia del super robot. Dicho poder espiral hacía referencia al ADN hasta a la evolución humana y el poder de la voluntad humana de traspasar absolutamente todas las fronteras, utilizando como el más grande hype que mantendría intensa esta trama, al mismo tiempo adornándola con una banda sonora muy potente que multiplicaba la experiencia, dándole un toque muy moderno, avanzado y proactivo, haciendo contrastes a todas aquellas referencias del género de la década de los 70, convirtiéndose en una mezcla explosiva y apoteósica, que sabía jugar con las emociones del espectador, y como era de esperarse, para hacerlo más digerible le incluyen moe, ecchi, fanservice del típico sello de Gainax, con el objeto de hacerla digerible y apreciable por cualquier clase de público, convirtiéndose en el más grande super robot, irónicamente fuera de su época. En mi opinión personal, ser apoteósico fue un arma de doble filo. Gurren Lagann es uno de los más grandes, si no el más grande super robot de la historia, pero no es perfecto. Como era de esperarse, de acuerdo al género, se daban la libertad de tomar la ciencia ficción blanda para crear argumentos e incluso power-ups recurrentes. Pero esto no es un error ni nada por el estilo.
Repito, es una libertad que le permite esta clase de tendencias del super robot, que al mismo tiempo le quita realismo y la hace más fantástica que de ciencia ficción. Por otro lado, el desnivel en las transiciones hacía que la trama se volviera muy apresurada, pero la disimulaban muy bien con la explosión emocional. En mi caso siempre me dio la impresión de que ese exceso de fantasía la hizo alejarse cada vez más de la perfección, volviéndose una serie que con el tiempo puede llegar a olvidarse, que quizás lo que más se recuerda son las escenas irreales y estrambóticas, llenas de colorido, luces y espectáculo, que en cierta forma opacaban en demasía su trama, haciéndola parecer cada vez más débil. Incluso da la impresión de ser superficial, pero no lo es, y precisamente este fue otro problema. Parecía que intentaba maquillar una posible debilidad argumental, y el exceso de hype era tan recurrente que por momentos perdía su potencia de explosividad, e incluso se volvía algo esperable, y cuando no la utilizaban se sentía pobre el desarrollo en general, presentándose casi como una montaña rusa de emociones que a veces subían y bajaban y te dejaban con la impresión de que hizo falta algo más.